Hay poder en Cristo, aleluya. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Capítulo 2. Sí, amén. Sí, amén. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. 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 Aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo, y Elías dijo a Eliseo: por favor, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel, casa de Dios. Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel, y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo, no al encuentro de Elías, de Eliseo, y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Él respondió: sí, yo lo sé, callen. Elías le volvió a decir: Eliseo, por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor, vive tu alma, y no te dejaré. Y fueron a Jericó. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callen. Luego le dijo Elías: por favor, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues los dos. Llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se apartaron y se pararon frente a lo lejos. También ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló, lo golpeó, las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron en seco. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Él dijo: has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido. Si no, no. Buen Padre y buen Dios, honra y gloria, alabanza y adoración a ti, mi Señor, en esta hora, bendito Dios. Te pido, Señor, que tú, bendito, hagas en mi vida el querer hacer tu voluntad, Dios mío, para que pueda, Señor, este pueblo, Señor, discernir o entender o caminar, Señor, en tu perfecta voluntad, Dios mío. Ayúdame, Señor, que mi pensamiento, que mi ser, todo se abra a que el poder del Espíritu descienda sobre mi vida, para que el rema, Señor, sea enviado sobre tu pueblo, y que la semilla, Señor, que va a ser enviada del fruto al 100%, Señor, a donde caiga, sea tierra fértil, bendito Dios, para que podamos ser verdaderamente aquellos, Señor, que estamos pidiendo, anhelando, Señor, conocer las sazones de los tiempos, oh Dios mío, para poder entender cómo caminar, cómo andar, bendito Dios, en este tiempo. Maravilloso Dios, te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, oh Dios mío, aviva, Señor, la obra en medio de tu pueblo. Maravilloso Dios, que tus dones desciendan sobre ellos, oh Dios mío, sobre ellos, oh bendito Dios. Entonces Espíritu Santo venga, y que la chequina de Jehová sea, Señor, sobre esta casa, oh bendito Dios. Reprendemos toda obra de las tinieblas, todo altar de las tinieblas en esta hora se cae, se rompe todo altar de brujería, toda palabra de maldición la enviamos al lugar de donde salió, enviamos al abismo todo ese espíritu de brujería
brujería, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de sanción, lo enviamos al abismo. Todo ese espíritu de las tinieblas, lo enviamos al abismo. Quebramos los cielos de bronce en esta hora. Que la bendición sea descendiendo sobre tu pueblo. Maravilloso Dios, haya sanidad sobre tu pueblo en tanto que tu palabra es predicada, Dios mío. Haya sanidad, haya salud en medio de los tuyos. Sopla, Espíritu de Dios, en esta hora. Maravilloso, fluye. Bendito es el Espíritu de Dios. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros momentos que aún, Señor, no hemos tomado en cuenta, Padre bendito, que tú estás allí. Perdona muchas veces la apatía en nuestras vidas, Señor amado, que muchas veces hemos querido pelear contra las cosas, Señor, que tú eres el que pelea nuestra batalla y no nosotros, bendito Dios. Ayúdanos, Dios mío, en esta hora. Glorifícate, mi Señor. Glorifícate, bendito Dios. Bendito Dios, glorifícate en cada necesidad, en cada vida, Dios mío. Glorifícate, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, Dios. Miramos a un Elías entonces pidiendo a Eliseo que se quede en determinado lugar, que se quede en determinado lugar para que entonces pueda, fíjese que Elías al decir que solo él había quedado, está diciendo, necesito un sucesor. Al decir él que solo él había quedado, cuando el Señor le dijo, no te equivoques, tengo 7,000 que no se han doblegado ante nada todavía. No eres el único. Elías, te hace falta mucho, pero hasta aquí terminó tu ministerio. Pero Elías viene a ser el prototipo de la iglesia que va a ser levantada. Santo. El prototipo de la iglesia que tiene que ser levantada en medio de las situaciones más difíciles. ¿Qué situaciones vivía Israel en ese tiempo que Elías es levantado? Si lo miramos a la luz de la palabra, había una Jezabel que se había levantado en contra de él. Había todos aquellos profetas de Baal, los 450 de Baal y los 400 profetas de Acera, que eran de la línea de los profetas de Acera del lado de Éfeso. Y todos estos pertenecían a la línea de Jezabel. 850 profetas contra uno solo. Y miramos entonces que había una grande persecución sobre los hijos de Dios, de parte de una mujer, pero de parte de una sacerdotisa, de parte de una potestad de las tinieblas. Y miramos entonces que al levantarse Elías, tiene que venir un sucesor más fuerte todavía y en el poder del Espíritu, para que pueda entonces guerrear dentro de la gran tribulación. Aleluya. Es por eso que al estar Elías de la manera en que las cosas más difíciles, y por eso dice que en el final de los días vendrá también Elías. Y dijo el Señor, ciertamente Elías ya vino. Dijo el Señor. Ciertamente Elías ya vino. Pero la palabra dice que Elías vendrá. Y posiblemente hemos creído siempre que Elías es de la línea de aquellos 2 testigos que van a estar en Israel. Porque a través del Espíritu es que se puede conocer todo lo que vamos a ver, todo lo que se ve.
es a través del Espíritu. Por eso es que las cosas no se disciernen a través de la carne, porque dice que el carnal discierne las cosas a través de la carne, pero el espiritual discierne las cosas que son del Espíritu. Miramos entonces que al ser de esta manera, Elías viene y habla y dice: Señor, mira, solo yo he quedado y ella me quiere bajar la cabeza. Me quiere cortar la cabeza, Jezabel. ¿Por qué era que le quería cortar la cabeza a Elías? ¿Se recuerdan? A los 450, ¿no? Los 450 o 400. A los 450 de Baal. Y a los 400 de Acera. Y a los 400 de Acera. ¿Los había matado? No. Mató a los 450 de Baal. Ahora, por esa razón, como los degolló a todos, les cortó la cabeza prácticamente. Amén, amén. Y por eso le dice: mire, es que para que algo se extermine, tiene que exterminar la cabeza. Santo. Por eso, cuando David pelea con Goliat, no solo le bastó, ya lo había matado con la piedra, ¿sí o no? ¿Verdad que ya lo había matado? Ya lo había matado. ¿Qué hizo? Cortarle la cabeza. Porque la cabeza era el trofeo. Así como Goliat hacía con los que mataba, él levantaba las cabezas de ellos para ponerlas como trofeo. ¿Qué hizo Elías? Elías de igual manera, como trofeo se los llevó. ¿Sabe que eso es lo que hacen allá en el Medio Oriente con los cristianos que matan? Amén. ¿Los ha visto? Sí, amén. Usted se mete a las redes sociales para ver esa clase de noticias de los mártires que hay hoy. Hoy en este día les cortan la cabeza y los ponen así como trofeos. Y se da cuenta cómo vivimos nosotros. Ayúdanos, Padre. Pero aquí la gente sabe, esa gente allá, la gente allá en el Medio Oriente, prefiere perder la vida que antes negar a Dios, que antes negar al Señor, a quien han conocido de verdad. Amén, así es. Que antes negar al Señor. Prefieren, porque les dicen todavía: niega eso que tienes allí. Niega eso a ese judío. Que nieguen al Señor. Miramos entonces que le dice Jezabel a Elías: si mañana los dioses no hacen, dice, con así como él hizo con los profetas, dice, que aún me añada más, dijo, si no le corto la cabeza y la pongo igual que como la puso la de los profetas, dijo, a también. Y miramos que en el poder que se movía Elías era un poder tremendo. Pero Elías es el prototipo de la iglesia en el arrebatamiento, para el arrebatamiento, moviéndose en el poder, caminando en el poder. Aleluya. Elías es el prototipo de la iglesia que tiene que ser levantada. Elías es la iglesia que tiene que ser probada. Y miramos una potestad tan grande que se ha levantado y que sigue operando. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, así como allá, ¿verdad? Que allá era lucha carne y sangre. Ahora no, dijo el Señor. Pero el problema es que tenemos más lucha todavía que la que había allí. Porque allí literalmente era cuerpo a cuerpo.
Aquí no es cuerpo a cuerpo. Aquí es espíritu contra espíritu. Demonios, principados. Contra principados, contra potestades. Señor la reprende. Contra gobernadores. Dígame, celeste. Mire qué clase las que hay allí. Y nos empieza a derogar de todas. Y nos dice que nosotros somos los que tenemos esa guerra. Aleluya. No está diciendo que está excluida uno y el otro. No, nosotros tenemos esa guerra. Líbranos, Padre. Aleluya. Esa es la guerra que tenemos que librar. Qué importantísimo tiene que ser que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Amén. Porque de lo contrario nosotros somos presa fácil para el enemigo sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, realmente, como dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Y es necesario que sea investido del poder de lo alto. Si no, antes no puede llegar a Jerusalén, no puede llegar a Samaria, no puede llegar a Judea, no puede ir a ningún otro lado sin antes el Espíritu Santo no lo habilita. Porque sabe, es a través del Espíritu Santo que nos da el poder para poder hablar, para poderle decir a las potestades, para declararles la guerra. De otra manera no se puede llevar. Porque somos presa fácil para un enemigo tan poderoso. Somos nada Santo. para un enemigo tan poderoso. Y por muy pequeño que sea un demonio, ¿verdad? Por muy pequeño que sea, somos nada para él. Solo uno. Señor lo reprende. Entonces miramos que si es necesario entonces caminar en el poder de Elías. En el poder de Elías. Y es que al ser Elías el prototipo de la iglesia, quiere decir que hay que moverse dentro de esa dimensión en que él se movía, sabiendo y conociendo muy bien que el tiempo le había llegado, que el tiempo tenía que haber sido en ese momento cuando le dijeron, ¿sabes? Vas a ser levantado, te voy a quitar. Lo que le estaba diciendo el Señor es que te tengo que levantar porque ya no puedes estar así ministrando, Santo es el Señor. porque ya estaba preparado. Y por eso le empieza a decir a Eliseo, quédate aquí, porque es que te va a doler cuando me mires ir. Quédate aquí. Y cada uno de los lugares que iban tocando ellos, cada uno de los lugares donde iba pasando Elías, cada uno de ellos tiene un significado poderoso. Aleluya. Sí es. Bendito el Señor. Cada uno era de los reinos que tenía que ir venciendo para que Eliseo, cuando volviera por el mismo lugar, tenía que irlo venciendo en el poder del Espíritu. Y tenía que volverlos otra vez en el temor de Dios, porque es que se habían apartado. Betel. ¿Qué es Betel? ¿Qué es Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Hay poder en ti, Señor. Eliseo, quédate aquí. Y los hijos de los profetas estaban en Betel. Pero habían dos clases, habían dos bandos. Habían unos hijos de los profetas que eran de parte de los profetas de Dios. Y habían otros que eran de parte de los otros que habían allí, de las otras potestades que habían puesto ahí. O sea que Betel le habían hecho de dos caminos. Uno para adorar a los Baales y otro para adorar a Dios. Pero el culto a Dios realmente ellos lo tenían escondido, lo tenían guardado. Y por eso solo Elías se miraba. Por eso es que Elías solo él se miraba. No se miraba a otro más. Porque Elías estaba pensando, bueno,
solo yo he quedado. ¿Por qué Elías pensó solo eso? ¿Por qué Elías pensó que solo él estaba? Porque todos estaban guardados. Pero preocupación también. No, porque todos estaban guardados. Estaban guardados todos aquellos profetas. ¿Por qué? Por el temor que tenían hacia aquella potestad que estaba allí, hacia Jezabel. Ese era el problema que había allí. Y hoy en día, la iglesia tiene que ser probada de igual manera para saber de qué está hecha. Amén. Si la iglesia no es probada de esa manera, ¿cómo la van a levantar? ¿Cómo van a levantar a una niña que todavía se berrinche? ¿Cómo van a levantar a una niña que todavía se chorrea cuando come? Santo. Aleluya. ¿Y cómo van a levantar a alguien que se maduró tanto que ya todo se volvió monótono o todo se volvió normal? Que ya se arrugó, que ya se envejeció Ayúdanos, Dios. y que ya cree que el Señor ya no viene. Aleluya. Porque el apóstol Pedro lo dijo, ¿verdad? Que iban a haber muchos. Dice el apóstol Pedro que el Señor retarda su venida. El Señor retarda su venida. Y entonces, ¿qué pasa cuando la persona empieza a pensar de esa manera? Bueno, hace tiempo están diciendo esto. ¿Qué pasa? La persona ha empezado a ver para otro lado. Qué tristeza. Y ese es el camino que ha estado tomando hoy en día la iglesia que se cree que tuvo que haber sido levantada. Porque dicen, todavía falta mucho tiempo. Y todavía me da tiempo para ir allá y regresar aquí. La equivocación más grande es esa hoy en día. Miramos entonces a la luz de la palabra que viene Eliseo y sucede a Elías. Al ser arrebatado Elías, y como le dije yo, es el prototipo de la iglesia. Por eso es que la iglesia en el final de los días se va a dar cuenta. La iglesia que esté velando y orando, que esté en el aposento, esa es la iglesia que va a ser levantada. Santo Dios. De lo contrario, no puede ser levantada una iglesia que no esté esperando. Por lo tanto, dijo el Señor, velad y orad, para que no entréis Tentación. en tentación. El día y la hora. Nadie. ¿Ah? ¿Qué dijo? Nadie. Sabe. Nadie lo sabe, dijo él, en su naturaleza, ¿verdad? Sí es. Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Amén. ¿Es Dios para ustedes? Si Jesucristo no es Dios para ustedes, este es el día aquí. Se lo presento. Aleluya. Jesucristo es Dios. No va. El único que dice que no es Dios, ¿quiénes son? Testigo. El fariseo, el escriba, ese dice que Jesucristo no es Dios. Profeta. El musulmán, el islámico, ese no es Dios, dicen. ¿Qué dice Juan 1:1? Principio del verbo. En el principio era ¿quién? Verbo. La palabra. Y en el principio era el verbo. ¿Y el verbo era qué? Dios. Oh, era Dios. Era Dios. O sea que se despojó, ¿verdad? Se quitó de su divinidad.
para poder venir aquí a la tierra. ¿Verdad que hablamos de eso también? ¿Verdad que sí? Me entendió que era lo que yo estaba diciendo aquel día, que se despojó él de su divinidad para que él viniera a la tierra como ser humano, para venir a padecer lo que por el ser humano se había perdido. Tenía que venirlo a rescatar como ser humano. Y por eso dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino mi Padre. ¿Y qué le dijo el Padre cuando él subió? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo el Padre? ¿Ah? ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué le dijo el Padre? ¿A quién le dijo? ¿Al Señor o a nosotros? Al Señor. Ahora le dice de esa manera, y ahora le dice el Señor, toda potestad me ha sido dada. ¿Qué le está diciendo? Está en el cielo. Todo el poder, Poderes demoníacos. todo el poder, sobre todo poder, toda potestad, o sea, todo derecho, se lo ganó ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Sí, amén. Y dijo, Padre, y la gloria que yo tenía, ¿qué le está diciendo? La divinidad de él como Dios. ¿Se la volvieron a dar? Amén. Si él es Dios. Y dijo, solo mi Padre. Porque él está hablando como hijo aquí en la tierra. Y como Dios, entonces, como Dios es que él, creador, es omnisciente. Es omnisciente. En todos lados se siente. Poder en Cristo. Es omnipresente. Amén. Amén. Y es omnipotente. Amén. Aleluya. Todo lo sabe. En su soberanía. Todo lo sabe. Entiendo. Él es Dios. Si a usted le preguntan, ¿Jesús es Dios? ¿Qué va a contestar? ¿Cómo le va a responder? Porque le pueden llegar a hacer esa pregunta. ¿Sabía? Me la han hecho. Por eso se lo estoy diciendo. Aparte de decir sí, ¿qué más? Aparte de decir que sí, decirlo, ¿cómo lo comprueba? Eso, a través de que usted diga, sí, Él es Dios. Pero ya sabe que esta gente viene para que usted le diga convicciones. Comprueba. Que usted le diga con pruebas. ¿Verdad? Amén. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Capítulo 1. Dice en el primer relato, escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. ¿Y qué era el reino de Dios? ¿Qué había dicho él acerca del reino de Dios? Que se ha acercado. ¿Se ha acercado a quiénes? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Quién era el reino de Dios? Cristo. Aleluya. El mismo. El mismo. Y le dice, por 40 días. Y
Y estando juntos, los mandó a que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Jesús asciende al cielo. ¿Prototipo de qué? Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, ¿qué estaba pasando allí en Israel? ¿Qué era lo que pasaba en Israel? ¿Qué pasaba en Israel? Antes de morir el Señor, antes que lo agarraran a él, ¿qué pasaba? La fiesta de Pascua. ¿Ah? La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Pero había algo que dijo el Señor cuando entró en el asno, en la hija de pollino, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿ah? Tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no te dejaste? ¿Qué había entonces? Había una persecución sobre la iglesia. Había una persecución sobre aquellos que llevaban la palabra. Pero más que todo había una persecución sobre él. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué pasó allí? Hasta que lo agarraron, ¿verdad? Hasta que Judas lo entrega. Hasta que Judas lo entrega. El prototipo de la iglesia antes de la tribulación. Jesucristo, antes de la gran tribulación. ¿Qué pasa después de que el Señor muere? Y el Señor resucita y después les dice: es necesario que antes que vayan, descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Es necesario. ¿Por qué? Porque en el lugar ese, en la gran tribulación, no puede nadie pararse sin antes no haber tomado del Espíritu Santo. Suben a la iglesia, ¿verdad? Pero hay alguien que la tiene que ir a presentar. ¿Quién la presenta? Suben a la iglesia. Van a subir a la iglesia. Amén. La van a subir. O la iglesia ella solita se va a ir y allá ella sola se va a ir a presentar. Tiene que ir alguien a presentarla, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen que presentar la iglesia? ¿Quiénes creen, hermanos, que tienen que presentar a la iglesia? Los ministros tienen que presentar a la iglesia porque, mire, hay unos que son invitados a las bodas. No es lo mismo el invitado que el que se va a casar, ¿verdad? Porque una es la novia. Otros son invitados. Otros son servidores. Porque si vemos en Esther, el eunuco Agael, algo así. Él preparó ¿a quién? Un preparador. Preparó a la reina, a la que se iba a casar con Asuero. ¿Sí o no? La preparó. ¿Se da cuenta que la preparó? Así de igual manera, ¿qué hace uno aquí? Eso es estar preparando. ¿A quién? Usted es iglesia, yo también soy iglesia. Pero como ministro entonces soy un preparador. Por eso son 5 los ministerios. Y todos ellos trabajan para preparar la iglesia. Y todos los que son los 5 ministerios, ¿para qué es? Mire, hoy en día se han sacado un montón de ministerios. Hay ministerio de alabanza, hay ministerio de canto, hay ministerio... No, son 5 ministerios. Si a usted le dicen cuántos ministerios tienen,
son 5 los ministerios. ¿Cuáles son? Apóstoles, que es la cobertura total de todos los demás ministerios. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Esos son los 5 ministerios, que son para preparar a la novia. Porque no se ha casado todavía, ¿verdad? La edificación de su iglesia. No se ha casado todavía. Pero para casarse entonces la tienen que presentar. ¿Usted ha visto las bodas? Las bodas, ¿cómo se presentan? ¿Cómo se presentan las bodas? Cuando en una boda terrenal, ¿quién lleva a la muchacha? ¿Ah? El papá, ¿verdad? Pero aquí es que hay que irla a presentar a donde papá, más bien. Padre de misericordia. Aquí es que hay que irla a presentar donde papá, pero aquí también hay algo, que son los testigos. ¿Verdad? Hay testigos. Santo Dios. Aquí hay testigos. Y aquí se presenta, el padre entrega a su hija porque sabe mi baby. No, yo creo que esto hay cosas más duras que eso. ¿Verdad? Me he pasado por allí, pero yo creo que no hay cosa más dura que uno como ministro entregar a su propia hija. Tanto billete que me ha dado. Ay, Señor mío. Para que venga otro que sin haberle costado nada se la lleve. Que vaya, que van a hacer tortillas. No, no es fácil. Es bien difícil, creo yo. Cuando me fue la mía, dormí en el puente toda la noche. ¡Oh, Señor mío, oiga eso! Fui a la posta policial a ver si me la ayudaban a llevarla de vuelta. Para que se la regresaran. Ajá, pero, ¡Ah, Señor mío! pero me dijeron que tenía los 18 años. Que no podían hacer nada. ¡Uy, Padre bendito! ¡Uy, Padre celestial! La lleven. Óigame eso. No, me Sí, yo pienso. ¡No quiero ni llegar allí! ¡Señor, ven pronto! Que la lleven, no quieren ni hacer café ni nada. ¡Ven pronto, Señor! Nada quieren hacer. ¡Llévame antes de ese dolor! Gracias, Señor. ¡Ay, Señor mío! No, yo sé que no. Y mire, al tener eso, entonces, ¿qué pasa? Pero verdad que se levanta también el que la va a presentar. ¿Verdad que tiene que ser levantado también? Ay, ¿O no? pues ¿O no? tiene. Tiene que ser levantado también. Porque ¿cómo la va a presentar? Mira, Señor, ¿qué le dijo el Señor al Padre? ¿Qué le dijo el Hijo al Padre? ¿Qué le dijo cuando llegó? Estos son. Aquí están, te presento lo que. Aquí tengo Guárdalo. a todos. Los he guardado. Los he guardado. Todos. Ninguno se ha perdido. Ninguno se ha perdido, le dice. Excepto el que estaba escrito que era hijo de perdición. Santo. Judas. Pero ahí los otros, le dijo, aquí están todos, ninguno se ha perdido. Guárdalo. Guárdalos, te Están en pido. el mundo, pero no. Están en el mundo, pero no son de allí. Lavados, Te sí. pido que los guardes. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un ministro? Los lleva, Señor, aquí estoy. Aquí te los presento. No hizo caso de vez en cuando, pero aquí está. Me porté mal de vez en cuando, sí, también. Porque el Señor, ¿verdad? Que nos va a empezar a preguntar o no. ¿A quién le va a preguntar? ¿A quién le va a preguntar en su casa? Por los de la casa, ¿a quién le va a preguntar? Es que en Dios no hay variación. Amén, así es. Cristo es cabeza. El Padre es cabeza de Cristo, ¿verdad? Así es. Amén. ¿Y Cristo es cabeza de quién?
De los hombres, del hombre. Y el hombre es cabeza. de la mujer. Y si es descabezado, ¿Sabe? arruinó la cosa. ¿Qué le parece? No puede. ¿Verdad que no puede? Pero una mujer sí puede. Presentar a todos sus hijos. ¡Qué tremendo! De la mano de la guerra. Mire qué importantísimo toda la responsabilidad que tenemos. Porque a veces decimos nosotros, bueno, ya cumplió la mayoría de edad y ya salí de mi responsabilidad. ¿Qué es eso? Dejó de ser madre, dejó de ser padre. ¿Verdad que cuando tenemos un hijo es solo hasta que cumpla la mayoría de los años? ¿O es para siempre? Para siempre. Por los siglos de los siglos. ¿Y el padre? ¿Es para siempre? ¿O solo ahí se lo puso y ya estuvo? Ahí me olvido de él. Sí, que se olvide. Pero lo van a responsabilizar mañana. ¿Ah? Claro. Por todo van a Por todo. Por todo. Vamos a dar cuenta. ¿Sabe? ¿Se imagina entonces? Así. Mire, si Dios me da un remanente, ¿y todo para qué es? ¿Para que le dé duro o para presentarlo, para limpiarlo, para darle? Presentar. Representar. Es para presentarlo. Por eso nadie puede ser dueño de las ovejas. Nadie es dueño de las ovejas. Por eso la oveja tiene que ser dirigida por el Padre. Por el Padre, para presentarla. Qué importantísimo es que nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Ciertamente yo soy falible como usted. Ciertamente yo soy un hombre también como usted. ¿Verdad? ¿Tengo faltas? ¿Sí o no? Ayúdanos. Porque también el Señor me procesa a mí. ¿O cree que ya no? Si a veces los problemas más grandes los tiene uno. Porque el Señor muchas veces a uno le exige más todavía. Y le pide cuentas aún de lo que nosotros muchas veces decimos, bueno, ahí dejo yo esto. Y el Señor dice, ¿a dónde está lo que yo te da? Y nos empieza a pedir cuentas. Por eso a veces, ¿sabe? Por eso a veces vamos de rodillas ahí y con llanto y todo eso a decirle al Señor, perdona, Señor. Amén. Perdona, Señor, aquí si no han entendido o esto o lo otro. Perdóname, Señor. Perdóname si yo no me he dado a entender quizás. O perdona, Señor, si hay tantas cosas que se quisieran hacer y no se hacen, Señor. Porque a veces somos de esa manera. Pero el Señor nos envió a eso. Por eso es que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Todos son para la edificación del cuerpo. Pablo dijo que todos querían que fueran profetas. Para la edificación del cuerpo. Amén. Miramos entonces que al ser esto el prototipo de la iglesia, mire, en el tiempo del Señor, todo lo que pasó, cuando Él sube y se quedan los apóstoles, prototipo de la tribulación, prototipo de la gran tribulación, como la mira con Eliseo. El Señor sube y dice todo esto. Y le dice en Mateo 24, empieza a relatar todos los acontecimientos, pero vendrá una gran tribulación cual nunca la ha habido
desde el principio ni la habrá jamás. Amén. Está hablando entonces de que se levanta una iglesia, pero que se queda otra por no querer ser procesada. Ahora, el ministro subió, ¿verdad? Pero ¿verdad que no se puede quedar? La otra que se queda aquí no se puede quedar a la deriva. O sí se tiene que quedar a la deriva. Se tiene que quedar allí sin nadie. Sin pastor. ¿Cuál otra? La que se queda aquí. Para la gran tribulación. Hermano, se queda sin nadie. Se queda a la deriva. ¿Verdad que no se puede quedar a la deriva? ¿Cómo van a tener el valor de poder caminar viendo que ya todos se fueron? Porque la que se queda es una iglesia que ha dejado el primer amor. Oiga bien, la que se queda es una iglesia que ha dejado el primer amor. La que se queda es una iglesia. Oiga bien, iglesia. Estoy hablando iglesia. No estoy hablando a la gente que está fuera del camino. La gente que está fuera del camino está fuera del camino. Santo Dios. Está fuera de Cristo. El Señor lo dijo, yo soy el camino. Amén. Y cuando está fuera del camino es que está sin Cristo. Entonces, la iglesia que va a la gran tribulación es porque no ha sido lavada todavía, no se lavó bien su vestidura, no se la limpió, la tiene manchada. Y la tienen, para que sea aprobada, entonces la tienen que pasar ¿por dónde? Por el fuego Por el agua. y por el agua. No tenía. Pero como primero la tienen que lavar bien. La tienen que lavar bien. ¿Con qué se lava? ¿Con qué se lava? ¿Con qué se lava? Lo espiritual con el Espíritu Santo. ¿Con qué? ¿Con qué se lava? Con la palabra. Es porque se ha ido la palabra. Es porque se le ha salido la palabra. Es porque entonces la palabra no es la que está habitando allí, está habitando otra palabra. Recuerde que hablaba también que el dragón tiró agua. Así es. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Hace poco no lo estaba hablando. El dragón tiró agua, no tiró fuego, ¿verdad? Tiró agua, tiró otra palabra que a muchos ha contaminado. ¿Y qué necesita hacer entonces el que se contaminó? A que lo laven, ¿verdad? Y tiene que ser la palabra de vuelta otra vez. Hacerle recordar Hacerle recordar. lo que ya escuchó. Y le dijo, mira a dónde has caído. Recuerda por lo tanto a dónde has caído. Si no te arrepientes, ¿qué le dice? Vendré pronto. Vendré pronto. Y no sabrás a la hora que yo voy a venir. ¡Oh! O sea, mire, cuando él dice eso, que no sabe ni la hora que él va a venir, entonces quiere decir que sí sabemos a la hora que él va a venir, cuando estamos entonces en el camino. ¿Sí o no? Porque le dice a la iglesia, le dice, recuerda por lo tanto a dónde ha caído, porque entonces vendré y no sabrás a la hora que yo voy a venir. Padre Santo. ¿Verdad que vamos a saber? La iglesia que está limpia, la iglesia que se ha lavado, va a saber cuándo el Señor va a venir. Apocalipsis 2:5. 2:5 a la iglesia de Éfeso, ¿no? Amén. A la iglesia de Éfeso le dice eso. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete
Arrepiéntete. Y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Quitaré tu Candelero. de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Si no se arrepiente, ¿de qué se tiene que arrepentir? Para volver a las primeras obras, entonces quiere decir que dejó de hacer las primeras obras. El amor. El amor, el amor de Cristo. El amor hacia Cristo. Dios mío. El no dejarlo a Él. A que Él siempre sea el primer lugar en mi vida. Ese es el primer amor. Por eso le dice, recuerda dónde has caído. Recuérdalo. Voy a venir, le dice el Señor. Pero mira, si no te has arrepentido, no vas a saber a la hora que yo voy a llegar. Porque sabe, cuando no hay arrepentimiento es porque el Espíritu Santo no está allí. Porque el Espíritu Santo cuando llega, cuando quizás estamos en problemas o quizás cuando estamos caemos en alguna situación, caemos en algún problema o en un pecado o caemos en alguna manera mala. Entonces, ¿sabe? Si el Espíritu Santo viene y empieza a tocar, ¿qué hace? Cuando empieza a tocar, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos redarguye. Amén. Y nos hace volver, ay, perdón, al arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Y por eso le dice, si no te arrepientes, te estoy dando chance a que te arrepientas. Porque no sabrás a la hora que yo voy a venir. Ay, pero la que se arrepiente, sabe la iglesia que está esperando, sí va a escuchar la obra, sí va a saber la obra, Amén. Así es. sí lo va a saber. Aleluya. Y por eso le decía yo, Jesús es Dios, Jesucristo es Dios, Santo. es Dios. Ahora, amén. Y ahora, Él no va a saber a la hora que va a venir. Si dice que con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Va a descender cuando Él no sepa que va a descender. Por favor. Va a descender. No los voy a dejar huérfanos, les digo, les voy a enviar el Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta la consumación del mundo. Hasta que se consuma todo, hasta que ya todo esté cumplido, todo al pie de la letra esté cumplido. Todo pasará, todo cesará, pero mi palabra no pasará. Hey, Que tenga el Espíritu es el que va a entender. Él es Dios. Lucha. Siempre recuerde, váyase a Juan entonces cuando le digan, Él es Dios. Sí. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O para decir palabra quiere decir verbo. En Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es. Pero entonces recuerde siempre. Y dice, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sin ella no fuera hecha nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y por eso dijo Juan el Bautista, dijo, viene alguien tras de mí, viene alguien tras de mí. Yo los bautizo en agua, pero viene alguien tras de mí.
que se os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién era? ¿El Señor? Sí. ¿El Señor? Entonces no es Dios. ¿De dónde sacan que no es Dios? Yo no entiendo. Y no sé qué palabra es la que leen. Porque hay gente que anda con esta palabra y dicen, miren, si Él es Dios. Y si es Dios, entonces conoceré el tiempo. Toda potestad me ha sido dada. Apocalipsis 2:8 al 1, 2:8 al 11, léelo. Y yo lo tengo otra versión. Y esta es la revelación de quién. Jesucristo, mi Dios. ¿Es la revelación de Jesucristo o es la revelación del Padre? Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Amén. De Jesucristo. Y lo dice así que aquí donde dice. Mire, por eso la escritura en la cruz se escribieron en 3 idiomas, ¿verdad? Sí, amén. ¿Cuáles son los tres idiomas que escribieron en la cruz del Calvario? En la cruz, donde dice que este era el rey de los judíos. ¿Y qué dice que escribieron allí? ¿En qué idioma escribieron? ¿Ah? Hebreo, griego y latín. ¿El hebreo por qué? Arameo. Pero fue para quienes. Hebreo dice. Ahorita chequeamos. Sí. Pero ¿para quiénes? El griego y el latín. Sí, el latín es de último. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué razón tiene para eso? ¿Verdad que tiene alguna razón? El hermano Luke fue el que tocó la vez pasada esto. ¿O fui yo mismo? No me recuerdo. ¿Se acuerdan, hermanos, para qué fue escrito así, de esa manera? ¿O no lo he explicado? No se ha explicado. ¿Para qué cree que fue escrito de esa manera? Dice que a los suyos vino. Los suyos no lo recibían. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Israel. Dice el Lucas capítulo 23, versículo 38, dice, había también una inscripción sobre él escrita con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿Latinas y qué, hija? Letras griegas, latinas y hebreas. Hebreas. Ah, pero pásate a otra. Ahí está. ¿Por qué? ¿Y griego? ¿Por qué cree que es de esa manera? ¿Por qué hay de los tres? Hebreo primero porque fue primero la palabra dada hebrea, a los hebreos. ¿A A quiénes? los judíos. A los judíos. Hebreo. Hebreo, ¿verdad? Hebreo. ¿Y latín? Griego. ¿Y latín por qué? Porque la mayoría de las palabras de español son hechas de Es un compuesto, pero no es eso. Sí, es un compuesto de palabras, sí, el latín. Porque es que el latín lleva otra cosa. El latín no es como nosotros hablamos. Sí, es un compuesto de palabras. Pero el latín, mira, los hebreos, en hebreo, ¿por qué era para quiénes? judíos. Para los judíos. El latín, ¿por qué? Gobernaba Roma. Era el idioma de ellos. Fíjese. ¿Y en griego por qué? Porque la última escritura era de esa manera. En griego. Y la primera escritura fue
La que dijo el hermano. La que dijo el hermano. Vale. Gloria a Dios. En hebreo, ¿por qué razón? ¿A quién le dieron las tablas? Moisés, ¿Para quiénes? para Israel. Para Israel, ¿verdad? ¿Ellos todavía están allí o no? ¿Están allí ellos todavía o no? ¿Están con el Pentateuco? ¿Están con la Torá? Amén. Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ellos están todavía allí. Solo con el ¿Y qué es lo que pasa? En latín, ¿qué pasó? Deuteronomio. Y el latín, una lengua muerta, dice que es esa. Santo. Y que ha dejado de ser, ¿verdad? Y en griego. Pero fíjense que dejó de ser para que nosotros pudiéramos venir a la salvación. Santo. ¿Y quién es el sagrado griego? Y en griego, porque en griego es para los gentiles que somos nosotros. En latín, porque solo lo entendían la sociedad alta de los romanos. En hebreo era para ellos, o arameo, que era para ellos, exclusivo era para ellos, para los hebreos, para ellos. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué está diciendo? Y por eso es, Apocalipsis dice, el libro de la revelación de Jesucristo. Está escrito, esta escritura está escrita en hebreo. Amén. No, solamente los Pentateucos. Solamente la Torá. Génesis a Deuteronomio. No, la Torá, Isaías, Jeremías, todos, todo el Antiguo Testamento. Pero para ellos no existe el Nuevo Testamento. Para ellos no existe el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, ¿de quién habla? Jesucristo. Ellos no creen. Mas dice, a todos aquellos que le recibieron les ha dado potestad De ser hijos de Dios. de ser hijo de quién. De Dios. A todo el que cree. Primeramente, ¿a quién? Al judío, Al judío después. al latín y luego al griego. No, al griego. Y al latín Primeramente, al judío. y hebreo. O sea, en Dios no hay acepciones de personas. Santo Dios. Pero ¿qué hace? Entonces, el griego es para la gentilidad. Y por eso lo escribieron de las tres maneras allí. Sin saber ellos. Sin saber ellos. Pero en Dios todas las cosas sí se saben. Y por esa manera están escritas de esa manera. Dieron una profecía. Dieron una profecía a ellos sin saberla. Pero que ya estaba escrita allá. Todas las cosas han sido hechas por medio de Él Y para él. y para Él. Y para que se cumpliese entonces la escritura. Entonces, ellos no le recibieron. ¿Qué pasó? Y los romanos en su tiempo hicieron escritura en latín. Y como le digo yo, solo ellos podían tenerla. Por eso ellos se adueñaron de la palabra. Por eso ellos se adueñaron de la escritura. Y por eso todo el que hacía escritura del Nuevo Testamento, ellos lo mataban. ¿Se acuerda, verdad, que ellos allí permitían en las sinagogas hablar de todo las cosas del Antiguo Testamento? ¿Verdad? Porque dijo el Señor, tanto tiempo he estado allí en medio de ustedes y he estado enseñando y he estado diciendo y he estado hablando.
¿Y por qué vienes a agarrar de esa manera? Como que yo fuera un ladrón, como que yo fuera un criminal. ¿Verdad que el Señor lo dijo? ¿Y qué le dijeron al apóstol Pedro y al apóstol Juan? ¿Los metieron presos por qué? Predicándola. ¿Y qué le dijeron cuando les dijeron que iban, que salían? ¿Pero qué? ¿Qué les dijeron después? Que no hablasen más ¿de quién? Sobre ese hombre. ¿Quiénes? Los romanos. Los romanos, los sacerdotes, ¿verdad? Le dijeron, van a salir, pero si ustedes hablan más de él, los volvemos a meter y los vamos a matar. Y habían matado a Jacob. Ya habían matado a Jacob. Ya lo habían matado. Y eso agradó, dicen, al pueblo. Iban detrás de Pedro. Iban detrás de Pedro. Pero Pedro no sabía que estaba dormido porque el ángel lo llegó a despertar. Oiga, qué clase de sueño es de Pedro. Bendito. Porque a Pedro lo tuvo que ir a despertar el ángel. ¿Y sabe qué es lo que me asombró también ahí? Que es que Pedro estaba sin sandalias y estaba sin vestuario. O sea, estaba con su vestuario como que tiene pijama para dormir. Y estaba en la cárcel. Y al día siguiente lo mataban. Y Pedro estaba bien dormido. Tranquilo. Y es que el Señor dijo, mi pajo dejo, mi pajo doy. Y es que si vamos a la muerte por Cristo, bienaventurado es. Ayúdanos, Dios. Padre de misericordia. La convicción de quién era Pedro para Dios. ¿Y quién era Dios en él? La convicción. Ay, santo. Y es por esa razón que se escribió de esa manera. Se escribió de esa manera porque entonces para que la escritura se cumpliese. A los suyos vino y hasta hoy no lo han recibido. Hasta hoy no le han recibido. ¿Quién lo recibió? Nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles. Los griegos. Esa es la gentilidad. Por esa razón es que se escribe de esa manera. Porque ellos todavía siguen con el Antiguo Testamento. Para ellos no existe el Nuevo Testamento. Y es que a ellos se les cerró, ¿verdad?, el entendimiento. Salmo 22 relata todo lo del Señor. Isaías, ¿qué dice? Un niño nos es nacido. Aleluya. Y les especifica el lugar todavía donde. Bendito Dios. Aleluya, Señor. Miramos entonces que en Dios hay tantas cosas escondidas muchas veces. Y por eso dijo el Señor, voy a tomarme un pueblo que no es pueblo para ponerlos a celos. ¿A quiénes? ¿A quiénes puso a celos? A ellos, ¿verdad? Me voy a tomar un pueblo que no es pueblo para ponerlos a celos. Padre de misericordia. Así es que, como dice el apóstol Pablo, que los injertos, nosotros pues, de nada podemos jactarnos, porque si a las ramas desgajaron, ¿qué podemos ser nosotros como injertos? Y tal. Si a las ramas las han desgajado, no que las han cortado, sino que las han desgajado. El fruto de lo que tiene la rama. Pero si el injerto es otro palito de los mismos, de la línea esa donde está la raíz, que es Cristo, y le ponen otro palito ahí para que lo amarran, para que pueda crecer el otro. ¿Ha visto los injertos que hacen? ¿Usted nunca ha visto un injerto? Y verdad que el injerto hay que amarrarlo para que no se vaya a caer.
hay que amarrarlo, hay que ponerle una venda. ¿Se imagina si nosotros estamos así? Solo nos hacen así, vaya otra vez para afuera. Eso somos un injerto. La palabra nos dice. Bendito Dios. Miramos entonces el prototipo. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Cristo regresó después de haber subido. Amén. Después de que Él murió, Él subió y bajó. Y bajó 40 días, ¿verdad? 40 días estuvo presentándose y les enseñó esto y esto y esto. ¿Los dejó solos? Y el Señor va a dejar sola a una gran multitud que se va a quedar en la gran tribulación. El Señor los va a dejar solos. Los va a dejar sin ministros. ¿Usted cree que los puede dejar sin ministros? Señor mío, digo yo, ¿para qué me hizo llamado? Porque estamos para hacer su voluntad. Pero si se pudiera entender esto, Dios mío, digo yo, ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos van a hacer descender con otra clase de cuerpo. Porque ¿cómo vamos a soportar? Así es que cuando sepa que quién es Dios y que el Señor es Dios, nosotros lo sabemos muy bien. Tenemos la convicción de que Él es Dios. Aleluya. Él es Dios. Y dígale a las personas, léete el Nuevo Testamento. ¿De quién habla? El Nuevo Testamento habla solo de Hijo. Amén. Y léete Revelaciones. El libro de revelación, el libro de la revelación, ¿de quién? No discuta más. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Amén. Y por eso Él dijo, voy a mi Padre. Y Padre, la gloria que yo tenía, la que yo tenía, ahora, glorifícame con la gloria que yo tenía. Y toda potestad se le fue dada. O sea, ¿qué le está diciendo? Si le dice que toda potestad, le está diciendo entonces que le regresaron todo lo que Él era, todo lo que Él tenía, todo. Y por eso el apóstol Juan, cuando lo vio en el Apocalipsis, cuando lo vio en Revelaciones, dice que cayó como muerto y oraba. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocía. No lo conocía. Mire, porque ve lo que hace el apóstol Juan. Se arrodilló primeramente creyendo que era Dios. ¿Quién? Un ángel. Y le dijo, no, levántate que yo soy consiervo tuyo. Le dijo un ángel, ¿verdad? 2 veces lo hace el apóstol Juan. Y luego, cuando empieza a llorar, mire, y empieza a llorar el apóstol Juan, ¿por qué? Porque no había nadie que abriera el libro. No había quien abriera los sellos. Sí. No había quien abriera el libro. ¿Y qué pasó? Y no le había dicho el Señor. Y no le había enseñado el Señor. ¿Quién era Él? Y por eso el ángel le dice, no, ven, mira, ahí está. Ven, cordero como inmolado. El cordero. Poderoso de Dios. Mira, levántate, tú que lo vistes. ¿Por qué lloras? No es que no hay quien abra los sellos, no hay quien abra el libro. Oiga, ¿sabe por qué? Porque es que en el cuerpo ya, en un cuerpo celestial, es totalmente diferente la persona. ¿Verdad que el Señor
El Señor ya no era el mismo. Pero era Él. Pero era Él. Amén. Y por eso el apóstol Juan es que se equivoca una vez y se equivoca segunda vez. Y la tercera vez le dicen, mira, ahí está, con el que estuviste recostado en su pecho. Ahí está, míralo. Así es, amén. Míralo, es. Subieron al apóstol Juan, ¿verdad? Y le dijeron, ve, escribe. Lo bajaron de vuelta, ¿verdad? Para que escribiera la revelación de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Las epístolas del apóstol Juan empezaron a pasar después de Efesios. Cuando a él lo apedrearon y lo dejaron como muerto, empezaron a escribirse. Conozco a un hombre, no sé si en el espíritu o no sé si en la carne, a tal hombre se le dio a conocer cosas. Se le dio a conocer cosas que no le es permitido decirlas, dijo el apóstol Pablo. Es necesario el encuentro con el Señor. Es necesario que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es de la única manera que vamos a poder ser levantados. El que no tiene el Espíritu Santo no puede ser levantado. Aleluya. Así es. El que no tiene el Espíritu Santo no puede ser levantado. El mismo que levantó al Señor, que dice la palabra, ese mismo también nos va a levantar. Santo Jesús. El mismo. Pero si no hemos ido todavía con Él, investidos de Él, entonces ¿cómo nos va a tocar? Gloria a tu nombre. Es necesario entonces, ¿verdad? Mañana yo continúo porque está largo este mensaje. Poderoso Padre Dios. maravilloso, te doy Amén, gracias por tu preciosa palabra, tu divinidad, Dios mío, por todo lo que tú haces, Padre celestial, por todas las cosas que estás haciendo, Señor. Ayúdanos, Padre, a alcanzar a tener, Señor, la mente puesta en ti, a discernir, Dios mío, el tiempo en el cual estamos. Padre celestial, que podamos abrir nuestro entendimiento para que podamos caminar ciertamente en la voluntad tuya, para que sepamos, Señor, reconocer las sazones de los tiempos, oh Dios mío, sabiendo que el día está cercano, sabiendo que la hora se ha acercado, sabiendo que es tiempo en el cual el arca se va a cerrar, ya no va a haber entrada. Por lo tanto, Dios mío, ayúdanos. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestras vidas, Señor, a que pueda, Señor, el Evangelio entrar completamente y permanecer en nuestra vida, para que podamos proclamar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para presentar aquella iglesia, Dios mío, a la cual, Señor, tú estás esperando que sea limpia, que se haya, Señor, lavado en la sangre del Cordero. Maravilloso Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios. Nos han hecho para alabanza de su nombre. Nos han hecho para alabar a su nombre. Porque hay uno que se cayó, que era director de alabanza. Ahora hay un pueblo, hay una iglesia que va a ser levantada para que adore, para que le adore, para que adore al Señor, para decirle
Gracias, muchas gracias. Gracias, bendito Hijo de Dios. Gracias, muchas gracias. Gracias, bendito Hijo de Dios. Solo a Él sea la gloria. Solo a Él, a nadie más que a Él. Maravilloso Dios, delante de ti, Dios mío, estamos. Bendito Dios, presento a cada uno de mis hermanos en esta hora. Presento a cada una de mis hermanas. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo infunde el aliento de vida que necesita. Señor, ciertamente somos necesitados de que tú, Señor, estés en nuestras vidas. Señor amado, cual sea el problema, cual sea la situación que hay en medio de tu pueblo, Dios mío, te pido en esta hora que tú tomes el control de cada situación, de cada problema, de cada una de las cosas que se esté pasando, Dios mío. Padre Celestial, en esta hora toma este pueblo de tus manos, Dios mío. Bendito Dios, le guardamos en el hueco de tu mano, Dios mío, sabiendo, Dios, que allí nada ni nadie puede tocar lo que tú tienes determinado para cada uno, para cada una de ellas. Oh Dios mío, bendito Señor, cualquiera o cual sea que sea la prueba que hay, oh Dios mío, bendito Dios, ayúdanos a soportarla. Pero Señor, sabemos que no podemos solos. Y sabemos, Señor, que tú nos das más cargas de las que nosotros no podemos sobrellevar. Bendito Dios, en esta hora, ayúdanos. Bendito Dios, sé por convicción que tú nunca nos has abandonado, que tú nunca nos has dejado. Dios mío, danos el aliento que necesitamos, danos la fuerza, danos la fuerza que necesitamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, maravilloso Consolador, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Saba, Raba, Saba, Raba, Saba, Raba, Saba y Rabanza. Espíritu Santo, Saba y Raba, y toma el control de nuestra vida, me toma el control de nuestras situaciones, me toma el control de nuestras casas, toma el control de nuestros hogares, toma el control de nuestras familias. Espíritu Santo, maravilloso Espíritu de Dios, consuela la vida,
necesidad que hay en mí. Sopla su Espíritu de Dios. Toma el control de las vidas. Toma el control de nuestros familiares. Toma el control de nuestros cónyuges. Toda tristeza se disipa, toda ansiedad se quita. Deje que el Espíritu de Dios ministre su vida. Deje que el Espíritu Santo toque Rabasama y Rabasama. Y Rabaya Rabasama, Rabasama, Rabase. Déjelo que Él sea. Dígale. Si tú estás presente. El Espíritu Santo. Sí, Señor. Yo estoy en victoria. Hazlo tú. Espíritu Santo, hazlo tú. Déjalo que lo haga. Déjalo que usted no puede ni yo, pero Él sí puede. Dígale, entra en mi vida. Manifiesta tu gloria, si tú estás presente. Yo estoy en victoria. Cuando tú llegas.
tú llegas.